Amigos televidentes, página abierta con el arte, página abierta con la cultura, un programa dedicado al arte nacional en contexto, artistas, ideas, obras, todo eso y más en página abierta con el arte, página abierta con la cultura. Continuamos con nuestro invitado Vladimir Velázquez. Hoy, arte, imagen y sociedad. Bienvenido, Vladimir. Muchas gracias por la invitación de ustedes nuevamente. Yo me siento muy contento de estar aquí. Bueno, me siento parte del espacio de ustedes porque siempre estoy pendiente para verlo y disfrutarlo y compartir, con las ideas de ustedes. Muchas gracias por la invitación. Sí, Vladimir, a lo largo de tu creación y lo que yo he podido ver en diferentes individuales, colectivas, bienales, a las cuales tú eres bien asiduo, y otros ejercicios y trabajos con los objetos visuales y estéticos. Hemos visto cierta travesía que es coherente con lo que se llama el tipo de imagen y el tipo de imaginario artístico que tú practicas. Esto por decir que hay una estética subyacente en todos tus trabajos. Hemos visto también que tú eres un artista pensador, algo que nos reúne muchos creadores y que no es obligatorio que tampoco los reúnan, pero hemos visto que tú tienes esa condición, esa característica que cuando tú, por ejemplo, pintas, dibujas o construyes, tú estás pensando, ¿no? Como diría el maestro René Ick, en base a ese poder de la imagen. ¿Cómo es que eso se ha dado en tu trayectoria? Y además, porque es bueno recordar, ¿quién es ese artista llamado Vladimir Velázquez? Bueno, muchas gracias por esa introducción. Como dije la semana pasada, yo más bien me siento como una persona que más que nada que tiene los ojos abiertos. Indudablemente mi obra, aparte de basarse en una serie de aspectos, vamos a decir, inconscientes, como lo es todo artista, pero indudablemente yo también me baso en ciertas lecturas, ver ciertas cosas como por ejemplo el cine, que yo soy un asiduo del gran cine de autor, y muchas cosas que están alrededor de uno, que de una manera u otra pues influyen dentro de la obra. Yo creo indudablemente que el trabajo artístico, tal como decía Leonardo da Vinci en su tratado, es un asunto mental. Claro, eso se podría traducir... Es cosa mental. Es cosa mental, exactamente. Eso se podría traducir también como un asunto espiritual, del espíritu y demás, pero indudablemente necesita de la retroalimentación de diversos medios, entre esos la lectura, visitar los museos, etcétera, etcétera, porque para eso nosotros, o al menos entiendo yo que para eso nosotros trabajamos, para tratar de absorber todo eso que nos da el medio ambiente, la cultura, para expresarlo dentro de la misma imagen que uno trata de configurar, ¿verdad? Entonces, en cuanto a eso, pues yo te diría que Vladimir Velázquez, en mi caso, soy vamos a decir, un individuo que sueña con los ojos abiertos. Es decir, yo tengo una serie de fantasmas que me visitan desde muy pequeño, desde que tengo uso de razón, y pues trato de que esos fantasmas, los trato de capturar y de materializar, ¿verdad? Y más o menos esa es la idea. Yo indudablemente no sé por qué esos fantasmas me visitan. Ahora sí sé que cuando me visitan yo los capturo y trato de eso pues de amalgamarlo con lo que siento, con lo que veo, con lo que puedo leer, con lo que puedo estudiar, con lo que me gusta de otras manifestaciones artísticas. Más o menos esa es la idea. Sí, yo te lo digo y me ha gustado que tú has hecho alusión a Leonardo da Vinci. E inmediatamente yo pensé en los cuadernos de Leonardo da Vinci. No, sí, los que de ahí yo he visto y he podido captar
que tú eres un moderno con esas influencias. Bueno. Y encima de que lo he visto incluso hasta en lo que se llama el elemento generativo de esos esbozos, de esos dibujos, de esas máquinas mentales, inconscientes, habiendo todo aludido a esa escena del inconsciente. Claro. Porque fíjate que quien ve estos arrebatos visuales, que así que yo le llamo, quien ve esos arrebatos visuales, ve la escena de esos fantasmas, y no en el sentido propiamente picaresco de la palabra, sino en el sentido temático y motivacional de la palabra, tal incluso como lo pensaron Jung y Freud, ¿no? En movimiento. Correcto. Esa corriente en movimiento va traduciendo un inconsciente que te ha visitado, que tú lo has asumido, porque además no es que tú los capturas a ellos, sino que ellos te han capturado a ti. Y hemos visto que hay ahí, precisamente en esa trampa de la memoria, como podríamos llamar, esa escena, donde todo esa fluencia, donde todo ese fluido psíquico realmente se ha convertido en una obra ya incluso distintiva en cuanto a lo que es la producción de los jóvenes artistas desde los 80 para acá. O sea, yo he visto que incluso hay personas que desde que entran en tu territorio visual se parecen a ti. Bueno, oye, bien, gracias. Se parecen a ti. No, yo te lo digo porque yo he observado más que como crítico, he observado perceptivamente tus imágenes. Y he visto también el cauce de donde ellas vienen. Y fuiste muy, si lo dijiste por un asunto de explicación simple, al contrario, yo he visto que desde ahí, desde esos cuadernos y desde esa tradición del grabado alemán antiguo, y desde toda esa visión que yo diría a veces neodureriana del mundo, hay también el elemento raíz, que es el que motiva esta memoria visual. Yo le puedo decir a ustedes y al amable público que desde muy joven yo siempre me sentí muy inclinado, también no sé por qué, por ese tipo de imagen que tiene que ver con lo apocalíptico, con lo vamos a decir, lo milenarista, con ese barroquismo totalmente ultra imaginativo de estos grandes artistas, como fueron Durero, como fueron Hans Holbein, el joven, exactamente. Bueno, ahí hay una obra mía, esa es una obra que se llama Pietas Regia, esa es una obra que yo exhibí ya hace muchos años. Sí, tiene que ver mucho con el asunto del quinto centenario y demás. Pero yo lo que quiero decir, para seguir con... Entonces, a mí me llamaron mucho la atención estas cosas y yo traté de, bueno, porque también la fuerza del dibujo, del diseño, de lo que es el dominio de la anatomía, de lo que es todo ese sincretismo de imágenes. El sentido del detalle. Exactamente, que a mi juicio se ha ido perdiendo, ¿verdad? Esas cosas pues desde un primer momento me llamaron mucho la atención. Pero yo lo que trato indudablemente es de esas imágenes, de ese tipo de expresión, vamos a decir, renacentista o neogótica, de transferirlo, extrapolarlo a mi realidad. Porque como ustedes pueden ver en algunas de esas imágenes, aunque hay algunos elementos que puedan corresponder estilísticamente a esa época, hay cosas que son netamente de esta época. Entonces yo lo que trato es de hacer eso, esa confrontación entre la tradición, ¿verdad?, y la actualidad contemporánea. Esa es fundamentalmente la idea que yo trato de expresar. Sí, mira por ejemplo esa imagen de ese ojo que está ahí. Se bifurca. Y además de que se bifurca, también actúa, opera como testigo. Sí, se trata de un testimonio que no solamente visual. Yo incluso te acusaría de utilizar registros herméticos allí, y rosacruces. No, te lo digo porque es que tu pintura resiste el tipo de análisis. Claro. Lo digo que te acuso, no es a nivel jurídico. No te apures. Mira, a nivel artístico. Indudablemente, fíjate, a mí me gusta mucho lo que tiene que ver con esas sectas herméticas. Claro. En una época yo leí mucho a Fulcanelli,
Yo, Tritemo. sí. Y entonces también en una época estuve, bueno, gracias a unos amigos míos, pues leyendo al mismo que estábamos hablando ahorita de Mircea Eliade, Eliade, exactamente. Me he zambullido mucho en las cosas de Jung y demás, y todo eso de una manera u otra pues ha tenido una influencia en lo que yo hago, y también en mi pensamiento y en lo que yo creo que debe ser la expresión artística para mí, o sea, como creador visual. Y entonces, pues, son una serie de cosas que a mí me fascinan, que yo pudiera hablar muchísimo rato, pero no puedo decir por qué realmente me atrapan, ¿no? Quizás hay otros artistas que eso no les llena. Pero yo creo que todo eso que tiene que ver con el inconsciente colectivo, Claro. que tiene que ver con los arquetipos, Formas que tiene simbólicas. que ver con formas simbólicas, con todas esas, pues para mí es una fuente fascinante de imaginería que pues yo intento expresar. Indudablemente, yo tengo que ser también muy sincero, hay artistas contemporáneos, ¿verdad? No vamos a hablar de los surrealistas, pero por ejemplo lo que tiene que ver, esa obra se llama In Via ad Eternitatem, de aquí a la eternidad. Sí. Es una obra ya bastante vieja, de las primeras que yo hice cuando me iniciaba profesionalmente. Pues lo que yo quiero decir es que indudablemente hay muchas cosas que a uno lo influencian, que uno no sabe realmente por qué le llama mucho la atención, pero ese es mi modo de expresión, es lo que me gusta. Y hay artistas contemporáneos, como es el caso, por ejemplo, de los artistas fantásticos vieneses, entre los que está, el principal, Ernst Fuchs, de la escuela vienesa, que yo cuando lo descubrí me quedé maravillado, porque él hace ese tipo de cosas, es decir, él extrapola cosas antiguas con lo moderno, y entonces hace una fusión, yo creo que estupenda, con una técnica súper depurada, la técnica de los grandes maestros primitivos flamencos, sí. Que es algo que a mí yo estoy explorando realmente todas esas técnicas, y no sé, vamos a ver hasta dónde uno lo va llevando el camino de la producción artística. Mientras lo escucho hablar a ustedes, conversar, dialogar, y ahora intervengo para señalar esto que decías, Odalis. Tú señalas esa condición de artista pensador que se da en Vladimir Velázquez. Sí. Y es cierto, ¿no? Es cierto, hay un pensamiento, ¿no? No solamente hay una propuesta visual, sino que hay un pensamiento. Y resalto en ti esas dos facetas del creador o del artista, que no te quieres definir, dice que simplemente eres una persona que tiene los ojos abiertos. Eres un artista visual, ¿no? Y hay que decirlo. Y ahí está tu obra. Pero también eres, aparte, crítico. Sí, el crítico, claro, de arte y el estudioso. El estudioso sí, de las formas artísticas, el estudioso del arte y la historia del arte en general. Claro. Esa es una condición que se da en ti y que es visible en tu producción. No, también. Y que hay un libro también. Sí. Hay libros sobre eso. O sea, yo sé que hay una publicación de Vladimir donde hay un pensamiento. Sí, hay un pensamiento. Tú escribes también, tú escribes en la prensa. Tú eres curador, tú eres tasador. Podemos, de esa faceta podríamos hablar en otro fragmento del programa, en los trabajos profesionales. Sí, sí. Pero ahí se nota, ¿no? Aparte del trazo dibujístico, de la preocupación por el dibujo, que era una preocupación cuando citas a Leonardo, ¿no? La pintura. Por una especie de lapsus lingua dijo diseño. Diseño, o sea, que diseño italiano sí. No es lo mismo que como lo entendemos nosotros, claro, está ligado al dibujo. El dibujo, exactamente. Sí. Exacto. Sí. Entonces, lo de la pintura como experiencia intelectual, como la vieron. Claro. Es cosa mental, pero la cosa mental significa del intelecto. Del intelecto, ¿no? Sí. Fundamentalmente. Sí, pero no niega lo que se llama el talento. No. El elemento intuitivo también, que está ligado al racional. Y por eso es que la distinción entre artesano y artista, precisamente en la época de Leonardo, era tan drástica. No era un problema nada más de que el artesano era menor, porque no era un problema de calidad de técnica. No. El artesano lo aplicaba tan bien como cualquier otro artista. Era otra cosa. El problema es que realmente esa aventura de la creación realmente entraba en lo que se llama, en esa escena a la que se refiere Vladimir, y que sobre ella vamos a hablar en nuestro próximo segmento.
Fidel, hay algo que no quiero que se nos escape y es esto de donde entra lo multidisciplinario del artista. Porque la aventura tardomoderna ha dado esas posibilidades. Pero ¿qué ha pasado? Esa aventura está tomada precisamente de un momento de estallido de las artes. Fíjate, Leonardo, Rafael, Miguel Ángel, arquitecto, escultor, diseñador, proyectista de máquina. Era la multidisciplinaridad, Sí, pero que claro, hoy claro. hablamos de lo que se llama arte interdisciplinario Sí. y multidisciplinario, Ya porque estaba, ya ya hay estuvo una ahí. tradición. Exactamente. Ya Sí, estuvo ahí. claramente está, Entonces, sí. pero Durero, ¿qué era? Era dibujante, pero también era un metalógrafo. También, Fíjate, y era un era un estudioso grabador, un estudioso de sectas, Sí. un estudioso de literatura, de todo. de todo. Entonces, ¿hasta qué punto las Oye, artes perdón, el no mismo form- Miguel Ángel, que no se definía ni como pintor, ni como escultor, ni Pero como, era sino más- como un hombre que creaba libremente. Pero era un creador libre. sonetista, era Sí. un poeta tan Sí. grande como escultor que tú Claro. dirás, quien dice eso está diciendo una aberración. Quiero decir que se Estudia. negaba al encasillamiento Claro, reductor. no, porque sí. era multidisciplinario. Multidisciplinario. Era arquitecto. Bueno, esa obra de Tetulnay, por ejemplo, demuestra que no solamente era arquitecto y escultor, era dibujante, pintor, creador de objetos, diseñadores. O sea, Exacto, sí. era un individuo que tenía talento múltiple para la plástica. Sí. Entonces, ¿qué pasa con Y el hablemos, encasillamiento? sin hablar de León Battista Alberti. Exacto. No, que era- humanista. Que era De- el poeta, más, escultor, de- pintor. el más todo. variopinto. Exactamente, y de todo. sí. Hasta deportista. Todo. De todo. Bueno, Leonardo fue un músico. Entonces, bueno, ¿qué pasa? músico y cocinero. Cocinero, tiene un tratado de arte Inventor, culinario. sí, inventor. sí. Poeta, inventor. fabulista, de todo. Pero a lo que voy a citar esto es la experiencia de la pintura, la concepción de la pintura como una experiencia esencialmente intelectual, pero que incluye el talento imaginativo también, Claro. mental, una cosa de la mente, ¿no? Exacto. Una manera de apropiarse, de percibir Claro. intelectualmente el mundo. Bueno, esa concepción renacentista. Y lo que quería señalar también, lo que quiero señalar en tu obra y en tu estética, es ese diálogo entre la tradición y la modernidad, Odalis. Claro. Que debemos señalar en Claro. ese respeto, ese estudio respetuoso por la tradición. Claro. Que no se trata de dar un manotazo No, en un no, gesto no. anárquico, No. como muchos artistas. A propósito de esto, Probando. que O sea, hablamos de que los... él no prueba. Por supuesto. Él no prueba, él trabaja. Hay un conocimiento de la historia, hay un conocimiento de las formas, hay un conocimiento del dibujo, ¿no? Este mare nostrum, este mare magnum, este barco a la deriva, ¿ah? Sí, estos monstruos Con marinos. claras implicaciones de la Divina Comedia. Estos Claro. leviatanes, ¿no? Sí, Exacto. claro, por supuesto, dantesco todo. Pero, sin embargo, hay un dominio de la forma, hay una minuciosidad en el detalle. Eso que señalabas. ¿no? Claro. Bueno, mira, A los Bosco, por ejemplo. Sí, Claro. bueno, el Bosco, ese es otro de los grandes paradigmas. Jerónimo Bosco. Claro. Sí, sí. Hieronymus. Hieronymus Bosch. Sí. Yo lo que quiero decir es lo siguiente. Indudablemente uno no puede, tú no puedes, vamos a decir, explorar un medio si tú no conoces todos los referentes. Yo siempre he tenido como principio que si tú vas a tratar de expresar algo, tú tienes que conocer lo que es la base. Para mí la base es el dibujo. Y el dibujo hay que dominarlo. Indudablemente el dibujo necesita después pues, de lo que es tu forma de expresión, que es el estilo. Lo que lo hace diferente pues, de una obra de un artista a la de otro. Sí, pero yo siempre he creído en eso. Y te digo, creo que buscando en lo que es la tradición, lo que es la parte, vamos a decir, lo que es el oficio clásico, es que nosotros podemos expresar mejor en este momento, cuando le toque a uno vivir, pues lo que es tu entorno y tu realidad. Esta obra, que se llama, bueno, así mismo, Mare Nostrum, a mí nunca me gusta hablar de la temática de mis obras, porque yo entiendo que sería mutilar. Alguna persona puede ver algunas cosas y entonces si yo digo, no, eso quiere decir esto, quiere decir lo otro, no. Yo tengo una idea y dejo que el público, la persona que se acerque a la visión que yo trato de expresar, pues interprete lo que supuestamente... Ese campo semántico de la obra. sí. Semántico. Sí. Pero indudablemente ahí están muchos de la constante, o sea, lo que es la constante mía, lo que tiene que ver cómo es la humanidad desde siempre,
pues ha tenido todos esos conflictos debido principalmente al ego, principalmente al poder, al hecho de querer aplastar a los demás, lo que es la destrucción debido a, bueno, vamos a decirlo así, porque aunque yo tenga ciertas creencias, pero la religión, cómo se ha, sobre todo la judeocristiana, Sí. se ha impuesto en muchas naciones y ha hecho estragos en muchísimas partes. Los crímenes de las Los religiones. crímenes de, Sí, de las religiones. Que también. Exactamente. Entonces, eso también es marcado dentro de nuestro entorno social, lo que tiene que ver la corrupción, el despilfarro, la decadencia de nuestra sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, más o menos, a grosso modo, eso es lo que yo intento, pues, más o menos expresar dentro de una imagen. Claro, eso tiene... Tengo que decirlo, a veces esa imagen no tiene nada que ver con algo que yo intente, sino a mí una imagen me persigue. Hay veces que, por ejemplo, en ese cuadro, ese cuadro fue ganador de la Bienal del año 1990, en la Bienal, esa imagen me venía persiguiendo desde hacía muchísimo tiempo y yo tenía que expresarla. Entonces, yo siempre tengo un blog de dibujo. El fantasma, ¿no? Sí, el fantasma, exacto. Claro. Entonces, yo no sé, y entonces uno va conviviendo con esa imagen. Desde que uno se despierta, uno va conviviendo y va tratando de qué sé yo, de ser un amigo. Pues, Sí, entonces, nada, cuando ya empieza eso a cristalizarse, que uno va haciendo muchos bocetos y cosas, bueno, es el momento ya de yo realizar sobre el papel, sobre el lienzo o sobre el material que sea, pues la obra que, pues, es lo que sale. Con palabras sencillas. O sea que no solamente eso, yo veo que eso también se traduce en el marco escultórico. Esto que también. tenemos aquí. Mira, por sí. ejemplo, en la mesa que tenemos. No sé si el maestro podría darnos aquí un close-up. Sí, Ese- bueno, no objeto, Sí. este marco chamánico, Sí. este brujo, este bailarín, este ángel pagano, Sí. toda esa polisemia que abarca Esta, sí. ese objeto, Sí. traduce una historia. yo sí, creo. claro. Mira, fíjate, a veces el marco referencial bidimensional, a veces es muy limitado para tú querer expresar. Yo he hecho muchas esculturas, he hecho ya esculturas más grandes, y a veces como una especie de divertimento, tratando de salir de ese marco referencial que limita a veces un poco. Yo intento como recrearme en otra cosa. Entonces hago este tipo de imágenes pequeñas, ¿verdad? Y nada, es como una especie de salir de esa jaula, que es la limitación de las dos dimensiones. Yo hace unos años participé en un concurso nacional privado con una obra también de escultura. Y bueno, tuvo bastante éxito entre el público, tanto así que fue premiada por el público en dicho evento. Y les digo, o sea, a mí personalmente lo que me sucede es lo que he dicho, o sea, esa imagen me aborda, me empieza a perseguir. Y hasta que yo no la recreo, hasta que yo no la formo. No estás tranquilo. No estoy tranquilo. Ese es parte del proceso de elaboración. Exactamente. Lo que llamamos fantasma, que Dalí hablaba del universo inconsciente, no son más que las obsesiones creadoras. Sí, Claro, sí, pero sí. que son El un otro producto. nombre, un producto. Son un exacto. producto. Que ciertamente nos persiguen, ¿no? Claro, Claro. No creacional. nosotros a ellos, sí. No nosotros a ellos. Bueno, Este sí. chamán que puede ser un monstruo deforme. Sí, también Que puede ser- cualquier cosa. Sí. A veces, a mí lo que me sorprende, por ejemplo, con el público, que cuando ven una obra mía y se identifican y me dicen descubren tantas cosas que a mí me sorprenden, porque yo realmente tengo una idea, pero ellos me dicen muchísimas cosas. Yo creo que eso es lo maravilloso del arte, o sea, el tener esa cantidad de interpretaciones que necesariamente... Y de valores. Sí, porque claro, como decía Jung, el inconsciente colectivo es un universo, un cosmos. Y entiendo yo que nosotros los artistas somos como una especie de antena conectados a eso, y entonces pues esos anhelos, todas esas pulsiones que tenemos todos los seres humanos, de una manera u otra, pues uno la saca ¿verdad? En forma
visual, otros quizá de manera auditiva con la música, otros de manera verbal con la literatura, etcétera, etcétera. Y no hay forma de sacárselas o de liberarse de ellas que plasmándolas. Exactamente. Es la única Sí, forma. sí, Señores, ellas piden. Claro, claro. Sobre eso vamos a continuar en nuestro próximo segmento. Amigos televidentes, estamos en Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Hoy, Vladimir Velázquez. Fidel. Odalis, aparte del chamán, el monstruo, o lo que queramos, dentro de esa polisemia, esa diversidad de significados de la obra, hay una cosa que me resulta curiosa o interesante. Cuando tú entras a una exposición donde hay una obra de Vladimir Velázquez, Odalis, tú sabes que ese se va a dividir. Porque él ya ha impuesto su impronta, su huella, su seña de identidad. Indefectiblemente, sabes qué es. Esa es una cosa de Vladimir, ¿no? No hay niveles de correspondencia. Sí, sí. Hay un estilo también, hay una marca, ¿no? Exacto. Sin duda. Y eso forma parte también de lo que se llama esa tardomodernidad. Pero al mismo tiempo, cómo se va creando un artista desde el punto de vista de sus señas de identidad, como decías. O sea, ya el mismo problema y la misma necesidad de ver ese tipo de creación va creando un público alrededor de él y de su obra. Público que esté o no esté de acuerdo con el tipo de arte. Claro, sí. Sin embargo, realmente lo asume como parte de un producto y un proceso. Vladimir, tú ahorita hablabas de las obsesiones, los fantasmas que te visitan, y ahí empezó la cosa, este diálogo, esta conversación entre los tres. Y yo quería decir, aparte de esto, yéndolo un poco con tu permiso, a nivel personal, en el ámbito familiar, porque sabemos que procedes de familia de artistas, de hermanas bailarinas, correcto, pero sí. la figura paterna, por ejemplo. Claro, sí. Bueno. Que el padre es una referencia, siempre nos orienta, siempre. Claro, claro. Tu padre fue una persona conocida en toda la sociedad, Claro que sí, sí. un importante comunicador, periodista. Y político. Político también. Claro, Uno se olvida a veces del político porque el comunicador, el hacedor de opinión pública, parecía predominar, ¿no? Pero también fue el político, el organizador, el activista, el crítico político de gobiernos, el hombre de una conducta, de una concepción. Don Miguel Ángel Velázquez Maynard, que en paz descanse. ¿Cómo influye tu padre en ti, que sales artista, por ejemplo? Bueno, fíjate. A los padres no les gusta mucho a veces. No, siendo él de una formación claro. y habiendo vivido en el extranjero. Claro, si nosotros, bueno, en el exilio, claro. Bueno, realmente la sensibilidad hacia las bellas artes provino de mi mamá. Mi mamá era una persona, mi mamá siempre decía, yo soy una artista frustrada. Sí. Porque mi mamá en principio le gustaba el asunto de la pintura, ella es decoradora, ella tiene mucha sensibilidad con el asunto de la música, etcétera, etcétera. Pero de mi papá, sí nosotros absorbimos todas esas cosas, lo que tiene que ver o sea, todo con respecto a la sociedad, los derechos del ciudadano, lo que tiene que ver con la libertad, con la formación humana, sí, valores. Los valores, toda esa crítica a la corrupción, que de una manera u otra, pues eso ha sido, vamos a decir, un principio que nosotros hemos tenido. Entonces, la vida de papá, que fue una vida sumamente, vamos a decir, recta, y yo lo digo con mucho orgullo, a su memoria, ya fallecido, ya unos 9 años fallecido, pero que a nosotros como hijos, pues eso ha sido el norte a seguir, el patrón, y que eso ha conllevado también muchos sacrificios, porque hasta cierto punto el mantener una conducta seria, eso significa que uno está fuera de muchos privilegios, sí, dentro de la exclusión, la marginación. Entonces, por ejemplo, mi padre en los años 60, en el año 63,
3, cuando derrocan al profesor Juan Bosch, que papá tenía un cargo político, tiene que salir inmediatamente al exilio. Y yo chiquitico, de apenas meses, me fui de aquí. Mis hermanos son venezolanos. Sí, todos. nacieron allá. Sí, y sí. entonces, pues yo, o sea, nosotros vivimos toda esa lucha de tantas escaseces, de tantas cosas difíciles, pero él manteniendo ese deseo de colaborar con el país hasta que en el año 73, con un permiso, ¿verdad?, del gobierno de Balaguer, pues él pudo retornar y nosotros posteriormente vinimos, pero aún así pues se pasaron muchas dificultades porque papá era un periodista muy, ¿verdad? Sí. Y cosas, y nosotros nos tocó de postura vivir, vertical. Exacto. Y humildad. Sí, vertical. Y nos tocó vivir muchísimas cosas. Entre esas, yo recuerdo que una semana antes de morir, Orlando Martínez estuvo en mi casa y yo lo conocí siendo un muchachito yo. Exacto. Y muchas cosas así por el estilo. Y todo eso de una manera u otra marca el carácter de uno. Yo creo que mi trabajo sí, indudablemente tiene de eso, yo no creo en la charlatanería en ninguno de los aspectos, no creo en la charlatanería ni siquiera del arte, de lo que se está viendo, por eso es que yo soy así. No sé si estaré en lo correcto o no, pero esa es mi postura y por eso yo intento pues expresarme de esta manera y no solamente eso, sino que trato de ser coherente con lo que yo creo y con lo que a mí me gusta. Vladimir, y otro aspecto ya también a nivel de tu ejercicio profesional, sabemos que eres tasador y curador. Correcto, y que realizas trabajos independientes para distintas instituciones culturales y financieras del país, que eres asesor cultural en materia artística para el Banco Central, correcto, que eres uno de los organizadores de su importante pinacoteca. Correcto, el Banco Central, aparte de de su departamento cultural, dirigido por el licenciado José Alcántara Una persona maravillosa. Que hace un valioso trabajo en el campo de las publicaciones. También tiene museos y tiene una pinacoteca valiosa. Bueno, la pinacoteca del Banco Central, y eso es de todo sabido, es una de las más importantes a nivel nacional. Atesora obras de todos los artistas plásticos de todas las épocas, desde Rodríguez Urdaneta, toditos hasta el presente, de gente muy joven también. Y ¿qué puedo decir? Bueno, que es una labor importante porque ellos, a través de su política cultural, pues allá se adquieren obras, ¿verdad?, que de una manera u otra no solamente sirven para enriquecer el acervo cultural del banco, sino que también adquieren obras que los artistas necesitan para poder vivir y poder seguir manteniendo. Bueno, y activan el coleccionismo. Claro, eso es una obra ya que tiene que ver con la descomposición, se llama descomposición angelical. Eso es algo que tiene que ver con la homeomería. Una deshomeomerización de un ángel, ¿verdad? Sí. Sí, Odalí quería decir la angelología, antes hablábamos a propósito de eso, del chamanismo. Sí. Bueno, mira, a mí me encantan todas esas corrientes chamánicas que tienen que... Estábamos hablando ahorita de allá del Tíbet y tú me hablabas también de Mongolia. El chamanismo siberio. De Siberia, que es Mongolia. Bueno, de los más antiguos que hay. Claro, y que tienen una riqueza antropológica tremenda. Y es viviente incluso hasta hoy. Sí, señor. Y esa gente guarda una serie de secretos. Yo leí un libro de una autora rusa, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, que habla precisamente del chamanismo de Siberia y de las cosas que a través del chamanismo, cómo ellos logran entrar en contacto con ese ser supremo, ser superior, ¿verdad? A través de diversas técnicas que ellos tienen, técnicas rituales y demás. Es una cosa maravillosa. A mí me encanta particularmente todo ese tipo de cosas. De alguna manera u otra eso está dentro de mi obra. Esa es una obra que... eso es un ángel exterminador. Yo le puse... Una especie de Abadón. Sí. Sí, Abadón el exterminador. El exterminador, exactamente, sí. Entonces, bueno, ahí... O el ángel exterminador de Buñuel. De Buñuel, bueno, que nadie podía salir. Nadie podía salir, exactamente. Sí. Bueno, Buñuel, ustedes saben que eso es un autor fascinante. El cine ha tenido... Tú eres un cinéfilo, un gran cinéfilo. Bueno, tú sabes, tú lo sabes muy bien porque nosotros nos hemos reunido muchísimas veces a conversar de cine, del cine de Buñuel, del cine de Fellini, de Kubrick y de todos esos grandes autores que yo creo que de una manera u otra marcan a todo el mundo, a todo lo que nos gusta el arte y la cultura y eso también está dentro del imaginario que yo expreso, porque no es solamente lo antiguo sino también lo moderno, ¿verdad?
No, en ese diálogo permanente, Claro, en ese claro. puente que debe haber, ¿no? Claro, Nosotros claro. siempre insistimos en el programa, Sí, en ese sí. puente. O las redes tan famosas que habla Jorge Punset, Sí. ¿verdad? Ah, sí, 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 de todas esas cosas. Este es el libro mío que yo lo puse me publicaron en el Banco Central, en líneas alternas, que está en algunas librerías, digo de las que existen, porque ya las librerías han dejado de algunas, ¿verdad? Y esta es una obra muy interesante de las últimas que yo he realizado, que pensaba traerla, pero no me cabía en el vehículo, y que, bueno, la pueden apreciar ahí más o menos. Había algo así en pantalla. Patria Visual. Sí, hay Ya. sí, pero ese tiene que ver ya con... Pero el otro es con la específico, invasión, sí. muy específico, sí, sí, Ah, sí. bueno. Cómo no, este es un díptico, este se llama Pareja Real, tiene que ver con... También yo trato de expresar esas pulsiones entre los contrarios, ¿verdad? El agresor y la Sí, víctima y todas esas cosas. Pues más o menos esa es la idea. Pero para el público televidente que nos está viendo, Vladimir, bueno, por supuesto, seguimos comentando. Lo que Sí. Sí. Bueno, fíjate, esa es, yo estoy tratando ahora una serie de imágenes que tienen que ver con los peces también, que me están llamando mucho, pero los peces, pero no los peces comunes y corrientes. Bueno, en el cuadro de atrás hay algunas figuras Sí, ictiológicas. el mar, siempre está el mar, ¿no? Sí, Sí. sí. El naufragio sí, y la hecatombe. porque los peces son seres que yo entiendo son muy libres, pero a la vez no son tan libres porque a veces están circunscritos a peceras, Sí, y entonces es una criatura que a mí me está fascinando muchísimo. Esta es una obra que yo puse en la Bienal, la Bienal anterior, no esta la que pasó, sino la Sí. antepasada, y que se llama Conversación en la Estancia, y tiene que ver tiene muchas cosas autobiográficas, claro, eso lo entiendo yo. Y me sorprendió porque esa obra yo la llevé para Perú, y una persona que la vio me dijo, para que vean lo que es el poder de las imágenes, me dijo todo lo que era mi personalidad y mi historia personal. A través de eso. Te Y es leyó una, a y través es una- de y es una cosa increíble. la radiografía. Sí. Pero lo que quería decir ahorita, antes, cuando pasamos a la imagen del pez, es que sobre las exposiciones, porque tú me hablabas de que, yo te decía, te preguntaba el otro día a nivel, en un encuentro informal, le preguntaba a Odalicia, Vladimir, ¿cuándo es tu próxima exposición individual? Y me decía, Fidel, es que es muy difícil en este país en este momento. Bueno, vamos a hablar brevemente, eso sí. Mira, las exposiciones están teniendo muchos problemas porque no hay apoyo institucional, tanto de las empresas públicas como privadas. No hay apoyo, no está habiendo apoyo, desgraciadamente, por parte del público. El público hay que insistirle mucho, van los amigos, pero no existe vamos a decir, ese fanatismo, por decirlo de alguna manera, como había en el pasado. Hay que insistir demasiado. Esa cultura de exactamente. vida profesional. Sí. La prensa, y esto yo lo digo honestamente con mucho pesar, la prensa hay que prácticamente darle algo para que vaya a cubrir las exposiciones. Entonces, si a eso le agregamos que el enmarcado es sumamente costoso, si a eso le agregamos que para que te den lo que es el brochure no te lo están cubriendo. Por ejemplo, si son instituciones públicas, te dicen, mira, tenemos solamente para un brochure muy sencillo. Sí. Si tú vas a hacer esta cosa, tú tienes que buscártelo de otra manera. Entonces, eso te cuesta un dinero fuerte si tú vas a hacer algo bien hecho. Claro. El brindis no lo están dando porque las empresas licoreras que antes sí lo daban, ahora no lo dan porque los impuestos que le han metido y demás. Hay pues, recortes, ¿no? Hay recortes en todas partes. Sí. Entonces, cuando tú vienes a ver, tú necesitas de un capital que tú no tienes y que si tú lo inviertes, tú no sabes si lo vas a recuperar. No. Todo esto son dificultades, es cierto. Sí, Pero déjame agregarte algo. Entonces, ¿qué estamos haciendo muchos artistas? Muchos artistas lo que estamos haciendo son colectivas. Porque con la colectiva es mucho menos oneroso. Sí. Es decir, tú muestras 4, 5, 6 trabajos y ya. Y eso te resuelve un problema. Pero una individual en donde tú tienes que 20, 30 trabajos, o en el caso del fenecido Ureña Riz, que hizo una exposición maravillosa en Bellas Artes de 60 obras y vendió apenas 2. Óyeme, lamentable. Eso es una cosa penoso, muy difícil. Penoso.
Entonces, nada, eso está Y triste, sucediendo. hasta deprimente. Aparte de la crisis, la recesión económica, una recesión económica evidente. Porque si bien es cierto que han cesado o hay menos exposiciones individuales, sí se está utilizando, se está dando la alternativa a las exposiciones Después colectivas correcto, o grupales como correcto. solución. Claro. Porque en Santo Domingo no deja de haber exposiciones. No, siempre hay siempre permanentemente. las hay. A pesar de esas dificultades Claro. y de esos obstáculos que tú bien has mencionado. Sí, y te digo que como no existe, bueno, ustedes son excepciones, doña María, pero no existe la crítica. Entonces la gente y los que son los comentaristas Y de mucho arte, menos los programas culturales. pero muy poco. este es el único, yo creo que este es el único, me parece, porque no he visto Declaradamente, por lo menos. por lo menos de artes visuales y demás, y cultura en sentido general, yo diría que el único. Pero realmente, como en aquella época, cuando yo me inicié en los Hasta años nuestros 80, amigos de cita cultural sí, también. bueno, en los años 80, que aquí había, bueno, no solamente eso, sino que estaba el asunto de los suplementos culturales, que había una cantidad de cosas. Bueno, ahí están viendo algunas obras mías, lo que pasa es que conversando con ustedes, que se anima tanto y demás. Bueno, son obras mías de diferentes épocas y que, bueno, como siempre es más o menos la temática que yo abordo. Claro, va cambiando, yo trato de vamos a decir, de hacer lo mismo, pero enriqueciendo la imagen, enriqueciendo cada vez la imagen, tratando de profundizar más lo que yo trato de expresar. Porque a alguien, por ejemplo, yo quiero decir esto, alguien le dijo una vez a Borges, que Borges nunca había sido premio Nobel de Literatura porque tenía 2 o 3 temas en todo su haber. Y precisamente ahí está la grandeza de Borges, en que esos 2 o 3 temas los universalizó de tal manera y los recreó de tal forma que los hizo prácticamente infinitos. A mí eso no me... Tú sabes que a Ingmar Bergman, el director, el cineasta sueco, genial, le preguntaban, le decían una vez, pero un crítico le dijo, pero usted siempre está haciendo la misma película. Sí, bueno. Y siempre está rodando la misma película. Y él le dijo, sí, porque es mi película. Bueno, así Es mismo. mi película. Claro. Y nada, o sea, en sentido general... pero espero que en la próxima, no sé, cuando participes en una expo grupal o colectiva, correcto, sí, pues nos informes y estemos acá. Yo siempre estoy trabajando porque gracias a Dios por lo menos tengo un representante fuera que me está colocando la obra en el extranjero, porque desgraciadamente, yo lo digo, aquí la cosa está muy difícil. Entonces uno tratar de mercadear la obra, pues hay muchas dificultades. Yo no quiero entrar en detalle porque tampoco quiero chocar, porque eso es un punto muy difícil, muy álgido. Pero yo estoy tratando de mercadear mi asunto fuera y relativamente a uno le está yendo bien. Pero la situación en el país está muy difícil y esto no es un secreto para nadie, nuestro ministerio pues está en otras cosas, no está en lo que debe estar. Ya eso da para todo un programa futuro, hablar sobre política cultural. Exactamente. Y sobre artes plásticas. Gestión cultural y sí. Gestión de las artes plásticas. Sí. Pero lo que quiero decir, antes, no sé si nos queda algún minutillo. Sí, es sencillamente que hay que seguir trabajando, hay que seguir haciendo cosas. Los artistas en sentido general tenemos que unirnos. Yo no estoy hablando en asuntos gremiales, aunque yo pertenezco al gremio, o sea, al Colegio Dominicano de Artistas Plásticos, pero tenemos que en un sentido de comunidad. De comunidad, porque estamos dispersos. Comunidad de saberes de oficio. Sí, exactamente, sí, claro. Estamos dispersos y no tenemos fuerza. Con el asunto no solamente de las bienales, sino también estos asuntos de las mismas exposiciones, las dificultades, que uno tiene que, si estuviéramos unidos, encontráramos tuviéramos mayor fuerza a la hora de tener apoyos, ¿verdad? No solamente del Estado, sino también de las empresas privadas para hacer nuestro trabajo. Pues, bueno, esta es una última obra, esa es una obra que tiene que ver con se llama Prima Donna, pero yo dividí. Yo puse Prima, digo Madonna, como Madonna la cantante. Jugando con las palabras. Exactamente. Claro. Y nada, esto es más o menos mi imaginario en sentido general de lo que yo hago y nada. Pero sigues con los ojos abiertos. Claro que sí, claro. Sobre todo. Aquí esto es una obra que estuve pintando, el proceso de pintarla, ¿verdad?
utilizando diversas técnicas, utilizando el pan de oro, utilizando el óleo, etcétera, etcétera. Y bueno, y con esta que tenemos aquí arriba es una obra de técnica mixta, la escultura esta que tiene diversos materiales. A mí me gusta mucho la técnica mixta, Sí. porque le permite a uno Por lo que una versatilidad muy grande y demás. Y hay que recordar que también me llama mucho la atención porque en la época del Renacimiento, muchas esculturas que estaban en las iglesias eran policromadas. Como en la antigüedad griega, los templos no eran así de un solo color, sino que eran policromados y demás. Bueno, me interesa todas esas cosas. Y esta, bueno, esa es otra obra también bueno, Hay mucho que ver. Hay mucho que ver. Sí. Como les he dicho, a mí me gusta más que el público pues asista, explore y porque entiendo yo que no me gusta justificar a mis hijos artísticos. Los hijos artísticos ellos deben tratar de justificarse ellos mismos. Bueno, señores, yo creo que esta ha sido una jornada bastante productiva. Vladimir, te agradecemos que hayas estado aquí en nuestro programa. Gracias a ustedes. Te agradecemos con todas esas informaciones y todo ese pensamiento que sé que en algún momento vamos a tener de nuevo aquí en nuestro programa. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y a ustedes, amigos televidentes, por estar de nuevo acompañándonos en una emisión más de Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Hasta pronto.